Hay momentos en la vida en los que todo parece detenido. Miras a tu alrededor y tienes la sensación de que el mundo sigue avanzando, pero tú no. Observas a otras personas progresar en sus carreras. Algunos parecen encontrar con claridad el camino que quieren seguir. Otros hablan de sus planes con una seguridad que parece inquebrantable. Todo el mundo parece saber hacia dónde va. Y tú, simplemente sigues caminando. Avanzas día tras día, cumpliendo con lo que tienes que hacer, pero en el fondo sientes que no te acercas realmente a ningún lugar. Es una sensación extraña. No es un fracaso evidente. No es una caída dramática. No es un desastre que todo el mundo pueda ver. Es algo más silencioso, más difícil de explicar. Es esa sensación de estar avanzando por la vida, pero al mismo tiempo sentir que algo dentro de ti está detenido. Como si hubiera una distancia invisible entre donde estás y donde crees que deberías estar. Es la sensación de estar estancado. Y cuando ese sentimiento aparece, algo comienza a cambiar dentro de muchas personas. La mente empieza a llenarse de preguntas. Preguntas que al principio parecen pequeñas, pero que poco a poco se vuelven más pesadas. Empiezas a preguntarte si tal vez tomaste decisiones equivocadas, si elegiste el camino incorrecto en algún momento del pasado, si dejaste pasar oportunidades que ya no volverán, si perdiste demasiado tiempo. Y con el tiempo aparece una de las preguntas más inquietantes de todas. La idea de que tal vez ya es demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para empezar de nuevo. Demasiado tarde para construir la vida que imaginabas. Ese pensamiento puede ser devastador, porque cuando una persona empieza a creer que su vida ya no puede cambiar, deja de intentarlo con la misma fuerza. Pero aquí es donde la filosofía estoica ofrece una perspectiva completamente diferente. Los grandes pensadores estoicos, personas como Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, entendían algo que hoy muchas personas olvidan. Sentir que la vida no avanza no siempre es una señal de fracaso. Muchas veces es exactamente lo contrario. A veces es una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención. Una señal de que seguimos moviéndonos hacia adelante. Pero quizás en una dirección que ya no tiene sentido para nosotros. Porque el verdadero progreso no siempre se puede ver desde fuera. El mundo moderno nos ha acostumbrado a medir el progreso con señales visibles. Más dinero, más reconocimiento, más resultados, más velocidad, pero el progreso más profundo rara vez se ve desde la superficie. Muchas veces ocurre en silencio. Ocurre dentro de la mente. Ocurre cuando una persona empieza a cuestionar ideas que llevaba años aceptando sin pensar. Ocurre cuando alguien comienza a observar sus propios pensamientos con más claridad. Ocurre cuando la mente empieza a despertar. Y ese tipo de progreso, aunque no se vea inmediatamente desde fuera, puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Porque cuando la mente cambia, la forma en que vemos el mundo también cambia. Y cuando cambia la forma en que vemos el mundo, cambian nuestras decisiones. Y con el tiempo, esas decisiones cambian nuestro destino. Pero antes de que todo eso ocurra, hay un momento que casi todas las personas atraviesan. Un momento incómodo, un momento de duda, un momento en el que parece que la vida no avanza. Y aunque ese momento pueda parecer un obstáculo, en realidad puede ser el comienzo de algo mucho más importante. Puede ser el comienzo de una transformación. Porque a veces, el progreso más importante de todos comienza exactamente en el instante en el que dejamos de correr y empezamos a pensar. Imagina por un momento a una persona que corre constantemente. Corre desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche. Trabaja sin descanso, llena su agenda, responde mensajes, acepta compromisos, se mantiene ocupado casi todo el tiempo. Desde fuera, parece una persona productiva, parece alguien que está avanzando. Pero hay algo curioso que muchas veces pasa desapercibido. No todo el que corre sabe hacia dónde va. Esa persona trabaja sin descanso, pero rara vez se detiene a pensar si el trabajo que está haciendo realmente la acerca a la vida que quiere vivir. Busca aprobación constantemente, intentando cumplir expectativas que quizá ni siquiera son suyas. Persigue metas que aprendió a desear, pero que nunca se detuvo a cuestionar. Metas que vienen de la presión social, de lo que otros consideran éxito, de lo que el mundo repite una y otra vez que deberíamos querer. Y así, día tras día, esa persona sigue corriendo, pero hay una posibilidad incómoda que casi nadie se atreve a considerar. Puede que esa persona
que parece avanzar tan rápido, esté en realidad más perdida que alguien que está quieto. Porque moverse no siempre significa avanzar. Los estoicos entendían algo que hoy muchas personas olvidan con demasiada facilidad. No todo movimiento es progreso. Y no toda pausa es fracaso. A veces la pausa es exactamente lo que necesitamos para recuperar claridad. A veces la vida nos obliga a detenernos porque hemos estado caminando demasiado tiempo sin preguntarnos hacia dónde vamos. Y cuando finalmente llega ese momento de silencio, cuando el ruido se reduce por un instante, aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Hacia dónde estoy yendo realmente? Es una pregunta simple, pero profundamente poderosa. Porque muchas personas pasan años persiguiendo objetivos sin detenerse nunca a preguntarse si esos objetivos tienen sentido para ellas. Y cuando finalmente lo hacen, descubren algo que puede resultar incómodo. Descubren que estaban avanzando, pero en la dirección equivocada. Y avanzar en la dirección equivocada no es progreso. Es simplemente alejarse cada vez más de uno mismo. Cada paso que das hacia una meta que no refleja quién eres realmente puede crear una distancia mayor entre tu vida exterior y tu vida interior. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, aparece esa sensación que muchas personas describen como estancamiento. Pero en realidad no es estancamiento. Es una señal de que algo necesita ser revisado. Una señal de que la mente está empezando a despertar. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando sentimos que nuestra vida no avanza es compararnos constantemente con los demás. Vivimos en una época en la que estamos expuestos a la vida de otras personas todo el tiempo. Abrimos el teléfono y vemos sus logros, sus viajes, sus celebraciones, sus éxitos. Vemos anuncios de nuevas oportunidades, historias de progreso, momentos de felicidad que parecen perfectos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra mente empieza a construir una narrativa peligrosa. La narrativa de que todos los demás tienen claridad, menos nosotros. La narrativa de que todos están avanzando, mientras nosotros nos hemos quedado atrás. Pero lo que olvidamos es que estamos viendo fragmentos cuidadosamente seleccionados de la vida de otras personas. No vemos sus dudas, no vemos sus inseguridades, no vemos las noches de incertidumbre en las que también se preguntan si están haciendo lo correcto. Los estoicos nos recordaban algo fundamental. Cada persona camina su propio camino. Cada mente tiene su propio ritmo. Cada vida tiene sus propios tiempos. La vida no es una carrera donde todos deberían llegar al mismo punto al mismo tiempo. La naturaleza misma nos enseña esta lección. Un árbol no crece comparándose con otro árbol. Una flor no intenta florecer antes de tiempo. Cada forma de vida tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propio momento. El hecho de que alguien avance rápido no significa necesariamente que esté avanzando en la dirección correcta. Y el hecho de que tú avances lentamente no significa que estés equivocado. A veces el crecimiento más sólido es el que ocurre con paciencia. La naturaleza no tiene prisa. Y aún así, todo florece a su debido tiempo. Otra razón por la que la sensación de estancamiento aparece con tanta frecuencia es porque estamos intentando controlar demasiadas cosas. Queremos controlar los resultados. Queremos controlar el reconocimiento. Queremos controlar la velocidad con la que nuestra vida progresa. Queremos que las cosas sucedan exactamente cuando nosotros creemos que deberían suceder. Pero esta forma de pensar crea una enorme tensión interna. Porque la realidad rara vez obedece nuestros calendarios. Los estoicos ofrecían una enseñanza que puede liberar una enorme carga mental cuando realmente la entendemos. Hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no. Tus esfuerzos dependen de ti. Tus decisiones dependen de ti. Tu disciplina depende de ti. Tu forma de responder a las dificultades depende de ti. Pero el resultado final muchas veces no. El reconocimiento no siempre depende de ti. Las oportunidades no siempre dependen de ti. El ritmo al que el mundo responde a tus esfuerzos tampoco depende completamente de ti. Cuando una persona intenta controlar lo que no está bajo su control, termina agotando su energía mental en una batalla imposible. Pero cuando alguien aprende a enfocar su atención en lo que realmente depende de él, algo cambia. La mente se vuelve más ligera, la ansiedad disminuye, la presión interna empieza a desaparecer. De repente, el progreso deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural del esfuerzo constante. Cuando te concentras en mejorar un poco cada día, cuando decides actuar con disciplina incluso cuando no ves resultados inmediatos, algo empieza a transformarse. La mente se calma,
La claridad aparece. Y curiosamente, cuando dejas de obsesionarte con avanzar rápidamente. Es cuando el progreso empieza a manifestarse de forma más natural. Porque el verdadero progreso no siempre ocurre cuando lo exigimos. Muchas veces ocurre cuando dejamos de resistir el proceso y empezamos a confiar en él. También hay otra verdad incómoda que pocas personas quieren aceptar. Muchas veces sentimos que nuestra vida no avanza porque estamos esperando sentirnos motivados. Esperamos claridad, esperamos inspiración, esperamos que aparezca ese momento en el que todo se vuelve evidente y la mente finalmente dice: ahora sí, es el momento de actuar. Esperamos sentirnos listos, esperamos que desaparezcan las dudas, esperamos que llegue ese instante perfecto en el que por fin tengamos la energía, la confianza y la certeza necesarias para empezar a cambiar nuestra vida. Pero hay un problema con esa forma de pensar. Ese momento perfecto casi nunca llega. La motivación es algo inestable. Viene y va, aparece cuando las cosas parecen fáciles y desaparece cuando las cosas se vuelven difíciles. Si una persona depende de la motivación para actuar, su progreso será siempre irregular. Habrá días de entusiasmo y muchos otros días de parálisis. Por eso los filósofos estoicos no confiaban en la motivación. Confiaban en algo mucho más sólido, algo mucho más estable: la disciplina. La disciplina no depende de cómo te sientes. No depende de si tienes ganas o no. No depende de si el día parece fácil o difícil. Depende de lo que decides hacer. La disciplina aparece cuando una persona decide actuar incluso cuando la mente le dice que espere. Incluso cuando no tiene ganas. Incluso cuando no ve resultados inmediatos. Incluso cuando parece que nada está cambiando. En esos momentos es cuando la disciplina empieza a construir algo invisible. Porque cada pequeño acto de disciplina es como una semilla que se planta en silencio. Tal vez hoy no veas nada, tal vez mañana tampoco, pero bajo la superficie algo comienza a crecer, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. La mente se vuelve más resistente, la voluntad se vuelve más firme, y poco a poco se construye una base que antes no existía. Ese es el tipo de progreso que muchas personas no saben reconocer. El progreso silencioso, el progreso que no se anuncia, el progreso que ocurre dentro de la mente antes de manifestarse en el mundo exterior. Hay una frase atribuida a Marco Aurelio que resume perfectamente esta idea. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. A primera vista puede parecer una frase simple, pero si la observamos con atención, revela algo profundamente importante. La mayor parte de las dificultades que experimentamos no provienen directamente de lo que nos ocurre. Provienen de la forma en que interpretamos lo que nos ocurre. Dos personas pueden enfrentarse exactamente al mismo obstáculo. Una lo interpreta como una prueba de que no es capaz. La otra lo interpreta como una oportunidad para fortalecerse. Externamente la situación es la misma, pero internamente la experiencia es completamente diferente. Cuando una persona interpreta cada dificultad como una señal de fracaso, la vida se vuelve pesada. Cada obstáculo parece confirmar sus dudas. Cada retraso parece una prueba de que algo está mal. Y poco a poco la mente empieza a construir una narrativa negativa. Una narrativa en la que el progreso parece imposible. Pero cuando una persona aprende a interpretar los obstáculos de otra manera, algo cambia. Empieza a ver las dificultades como parte natural del camino. Empieza a entender que avanzar no significa evitar los problemas. Significa aprender a atravesarlos. En ese momento la mente empieza a fortalecerse. Se vuelve más estable, más tranquila, más resistente. Y esa estabilidad interior es lo que permite seguir avanzando incluso cuando el camino no es claro. Porque el progreso real no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando aprendemos a seguir adelante incluso en medio de la incertidumbre. Quizás en este momento sientes que tu vida no avanza. Quizás miras hacia el futuro y no ves un camino claro. Quizás sientes que estás en un punto extraño de la vida. Un punto en el que ya no eres la persona que eras antes. Pero todavía no sabes exactamente en quién te estás convirtiendo. Esa sensación puede ser desconcertante. Puede generar dudas. Puede hacerte pensar que estás perdiendo tiempo. Pero los momentos de incertidumbre también pueden ser momentos de transformación. Muchas veces, las etapas en las que parece que nada sucede son precisamente las etapas en las que algo profundo está cambiando dentro de ti. La naturaleza nos ofrece un ejemplo muy claro de esto. Las raíces de un árbol crecen bajo tierra mucho antes de que aparezcan las ramas. Durante mucho tiempo no se ve nada desde fuera. No hay hojas,
No hay frutos, no hay señales visibles de crecimiento. Pero bajo la superficie el árbol está desarrollando la base que sostendrá todo lo que vendrá después. El progreso interior funciona de la misma manera. No siempre es visible, no siempre produce resultados inmediatos. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. A veces el crecimiento más importante de tu vida está sucediendo ahora mismo. Incluso si todavía no puedes verlo. Porque antes de que la vida cambie por fuera, casi siempre cambia primero por dentro. Y cuando esa transformación interior se consolida, lo que antes parecía estancamiento empieza a revelarse como algo completamente diferente. Empieza a revelarse como preparación. Tal vez no estás estancado. Tal vez simplemente estás en una etapa en la que la vida te está pidiendo algo que hoy parece incómodo, pero que puede ser profundamente transformador. Paciencia. Paciencia para observar tu propia vida con más honestidad. Paciencia para conocerte mejor. Paciencia para reconocer qué partes de ti necesitan crecer antes de que el siguiente paso tenga sentido. Vivimos en una época en la que todo parece exigir velocidad. Resultados rápidos, cambios inmediatos, progreso visible, pero la vida real no siempre funciona así. Algunas de las transformaciones más importantes requieren tiempo. Tiempo para desarrollar carácter, tiempo para desarrollar claridad, tiempo para construir algo que no se derrumbe con la primera dificultad. Los estoicos entendían muy bien este proceso. Sabían que la verdadera fortaleza no aparece de un día para otro. Se construye lentamente. Se construye cuando una persona aprende a tolerar la incertidumbre sin perder la calma. Cuando aprende a seguir adelante incluso cuando no tiene todas las respuestas. Cuando decide fortalecer su mente en lugar de luchar contra cada momento de duda. Paciencia para desarrollar fuerza interior. Paciencia para construir una mente que no dependa constantemente del reconocimiento externo. Porque cuando una persona empieza a construir esa estabilidad interior, algo poderoso ocurre. Deja de vivir reaccionando al mundo. Deja de depender de la aprobación de los demás para sentirse segura. Deja de buscar constantemente señales externas que le digan si está haciendo lo correcto. Y empieza a vivir desde un lugar diferente. Empieza a vivir desde su propio centro. Desde su propio criterio, desde una mente más tranquila y más firme. Y cuando eso sucede, algo curioso empieza a ocurrir. El camino se vuelve más claro. No necesariamente porque la vida se vuelva más fácil. Las dificultades siguen existiendo, los obstáculos siguen apareciendo, pero tú cambias, te vuelves más fuerte, más consciente, más estable emocionalmente, más preparado para enfrentar lo que venga. Y en ese momento, lo que antes parecía estancamiento empieza a revelar su verdadero significado. Empieza a verse como preparación. Preparación para una versión de ti mismo que todavía no existía. Preparación para decisiones que antes no habrías podido tomar con la misma claridad. Preparación para enfrentar la vida con una mente más fuerte. Por eso, si hoy sientes que tu vida no avanza, recuerda algo importante. No todo progreso es visible. No toda pausa es una derrota. Y no todo silencio significa que estás perdido. A veces el camino más importante no es el que se ve desde fuera. Es el que se construye dentro de tu mente. Es el proceso silencioso en el que una persona empieza a entenderse mejor. Empieza a cuestionar sus creencias. Empieza a fortalecer su carácter. Empieza a desarrollar una estabilidad interior que no depende de lo que ocurra a su alrededor. Y cuando ese proceso ocurre, aunque nadie más lo vea, algo fundamental está cambiando. Porque cuando una persona fortalece su mente, también fortalece su vida. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para reflexionar. A veces no necesitamos cambiar todo nuestro camino. A veces solo necesitamos cambiar la forma en que interpretamos el momento en el que estamos. Porque una sola idea, en el momento correcto, puede cambiar completamente la forma en que vemos nuestra propia vida. Si te interesa el estoicismo y el desarrollo de una mente fuerte, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos ideas que durante siglos han ayudado a millones de personas a vivir con más claridad, disciplina y fortaleza interior. Ideas que no prometen soluciones rápidas, pero que ofrecen algo mucho más valioso. Una mente más fuerte, una mente más estable, una mente más libre. Y recuerda algo antes de irte. La vida no siempre avanza cuando tú lo decides, pero siempre empieza a avanzar cuando tú decides no rendirte. Nos vemos en nuestra próxima aventura.